y el ingeniero Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Construcción. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. El tema que les queremos proponer para conversar es esta visión integral que debe tener el Metro de Quito. Estamos, digamos, a puertas de que comience a funcionar, esperamos que sí. Y claro, esta visión todavía no ha sido discutida ampliamente, se tiene algunas ideas. Antes de iniciar este diálogo público, ustedes mismos decían, hay que pensar en el costo, hay que ver algunas otras alternativas que hay. Así es que, ingeniero Arias, bienvenido. ¿Cuál es su primera apreciación de lo que deberíamos estar discutiendo y preparando para que el Metro de Quito nos sirva y funcione como queremos que sea? Bienvenido, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Un saludo a Silverio. En realidad el tema es complejo y hay que empezar por cosas más importantes, digamos, aunque no tengan el alcance de solucionar el tema de transporte de Quito. En el caso del metro, el metro está ya prácticamente terminado, ya falta poco, pero en este momento hay que enfrentar el tema de la operación. La operación es un tema especializado. Creo que va a haber la necesidad de traer experiencia externa. No se sabe a ciencia cierta si esto lo quiere operar la municipalidad o si es que va a buscar un concesionario para la operación. La concesión de la operación también tiene una serie de aspectos que tienen que ser considerados, si es que se va a concesionar con la tarifa o se va a concesionar solamente como un costo mensual o anual de la empresa que se haga cargo. ¿Qué se va a considerar dentro de la concesión? Es la operación, el mantenimiento, el tema de los sistemas de control, los sistemas de seguridad, sistemas de ventilación, desde la limpieza de las estaciones. O sea, este es un tema bastante largo, mantenimiento total del sistema. Entonces, eso yo creo que debe analizarse a profundidad para sacar esa concesión y permitir que el metro opere. Ese es un tema, la operación del metro. Por el otro lado, es conocido en el mundo de que a veces las demandas que se prevén en los estudios de factibilidad, porque los estudios de factibilidad son aproximaciones y por eso se trabaja con escenarios, ¿no? El peor escenario, el escenario óptimo, el escenario medio. Y entonces no se va a saber exactamente cuántos pasajeros va a transportar el metro, sino hasta que ya comience a operar y que se haya estabilizado la demanda, etcétera. Y la demanda va a influir en el tema de los ingresos, así como el valor que se fije en el pasaje. Dependiendo de eso, yo creo que el metro definitivamente va a necesitar un subsidio. ¿Ah, sí? Claro, definitivamente No hay son forma sistemas costosos. Sí, creo que el Metro de Santiago cubre los costos de operación. Por otro lado, tenemos otros, Quito tiene más de 50 kilómetros de corredores exclusivos que llevan más de 1 millón de pasajeros por día. Y Quito es una de las capitales latinoamericanas que más porcentaje del transporte público va en corredores exclusivos. Entonces, y por otro lado está el sistema convencional. Desde hace algún rato se ha venido hablando de que todo tiene que ser integrado. Yo creo que esa debe ser la visión. Pero llegar a la integración siempre toma un poquito tiempo, de pero dificultades. además unas dificultades mayores a los dueños del transporte. Claro, además que, fíjese, Quito es la única ciudad del país que todavía tiene 25 centavos de tarifa, siendo que Quito tiene condiciones de congestión mucho mayores que otras ciudades. Entonces, eso ha sido un tema político que le ha costado muchos millones al municipio y a los ciudadanos de Quito. La subvención solo al transporte convencional estaba en alrededor de 20 millones de dólares por año. Si a esto le suma el déficit del trole, de la ecovía, de los sistemas que están siendo manejados por el municipio, el corredor suroccidental, entonces se habla de que el déficit es de alrededor de 60 millones de dólares
que tiene que cubrir el municipio para el sistema de transporte en las condiciones actuales. Entonces, a mí me parece que va a tener que sanearse eso para que ese dinero a lo mejor vaya a cubrir el déficit del metro. Eso significa entonces una revisión de tarifa. Tiene que revisarse las tarifas. Yo pienso que... para eliminar el subsidio. Hay que eliminar porque, el subsidio. En un caso estaríamos diciendo se paga una tarifa subsidiada, pero nos están cobrando a través del municipio para pagar ese mismo subsidio. Alguien tiene que pagar la cuenta. Sí, claro. ese es el tema. Entonces, viendo que viene el metro, que es un sistema caro, o sea, todos los metros, los sistemas que tienen ya otro nivel de servicio, etcétera, la inversión y el costo de operación es alto. Los sistemas más baratos son los sistemas de buses. Entonces, ahora tenemos un sistema de primer mundo y hay que pagar por eso. Entonces, hay que ver cómo se soluciona el tema económico, me parece. Claro que sí. Ingeniero Durán, ¿cómo miran ustedes? En principio, cuando se decidía si se hace o no el metro, se discutió largamente, se habló desde la Cámara qué se iba a hacer con lo que, para el túnel, dónde se iba a poner la tierra, todo eso. Ahora ya está, ya está. ¿Y cómo están observando ustedes ya el desarrollo de cada de las áreas en donde va a estar presente el metro? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a César, un saludo a los oyentes, un saludo, Francisco, a usted. Una pequeña aclaración, soy arquitecto, pero mi nombre es Silverio Durán. Ah, ya. No, eso, los títulos no importa. Aquí. Ya. Bueno, soy arquitecto, dicen, algún problema podía tener. No, César, César, sí, entre comillas, a pesar que es ingeniero civil, tiene mucho conocimiento. Mucho conocimiento, sí. Es, creo, para mí, entender. De los expertos que tenemos, es el mejor experto en movilidad aquí en el país. Y él ha tenido no le voy a echar flores, pero ha trabajado muchísimo fuera del país, inclusive, y lo sigue haciendo. Me acaba de decir que todavía tiene otros asuntos en el exterior. Pero bueno. El tema del metro, sí, en realidad sí podemos lamentarnos que alguna vez conversábamos con César también que las cosas no se deben hacer políticamente, sino técnicamente. Eso es lo que se había conversado sobre los estudios que se hicieron. Se hicieron algunos estudios supuestamente, pero unos se los manejó políticamente para que justifiquen realmente la inversión la inversión que se iba a hacer en el metro. Lógicamente en esto también hay muchas otras cosas que el país y el municipio en particular pudieron no haberse endeudado, como se dice vulgarmente, en la construcción del metro. Se lo podía hacer con financiamiento externo directo, en base a una concesión, pero bueno, las cosas están dadas. Sí. Ahora lo que debemos preocuparnos de algo que decía César es muy cierto. ¿Cómo va a operar en el campo ya exclusivamente del usuario? ¿Cómo va a ser la demanda que necesita el metro para poder operar? Ya se ha hablado de la densificación del corredor, que eso es saludable. En Quito es saludable la densificación de la ciudad. Hay que crecer en altura, ya no horizontalmente, la ciudad ya no debe crecer. Sí, y por todos estos temas que se hablan, inclusive conversábamos que una persona que tiene que trasladarse desde el norte al extremo sur, o del extremo sur al extremo norte para realizar su actividad laboral, eso le complica también. Si nosotros pensamos en la densificación, sobre todo no solamente en el corredor que se va a formar por el metro, sino de los otros sistemas como son la metrovía, la ecovía y el corredor sur, etcétera, también hay que pensar en ellos. Pero lógicamente todo esto planificado bajo un programa de planificación urbana que ya debería estar en funcionamiento. ¿Por qué? Porque el metro ya en pocos meses empieza a operar. Y, lógicamente, todos necesitamos que el transporte público sea eficiente para evitar el uso del vehículo particular. Claro. Pues eso también permite a la movilidad, o sea, le soluciona muchísimo
el uso del transporte colectivo y no del particular. Ujú. Hay que apoyar, hay que ver los programas que está, en parte sí ha estado desarrollando el municipio, nosotros también hemos aportado, y lógicamente es importante tomar en consideración todos estos aspectos que estamos analizando para que el ciudadano no tenga que recorrer grandes distancias para poder llegar a Claro. su lugar de trabajo, sino si se tiene posibilidad de conseguir áreas habitables cerca de los transportes públicos, eso le va a permitir a él dejar su carro inclusive Ujú. en su casa y Lo que poder. pasa en las grandes ciudades, Claro, que ¿no? esto Se va, usa- claro, va acompañado de otros aspectos que son tan importantes como es la seguridad. La seguridad que se debe tener en el transporte público es tan importante para que el ciudadano también se interese y pueda ocupar los servicios del transporte público. Si usted no tiene seguridad en el transporte público, pues no lo va a utilizar. Es mejor tener todos estos aspectos en consideración y la planificación tiene que estar orientada para que así se den las cosas. Está en línea telefónica el señor ingeniero, el sigue ingeniero, Edgar Jacome, ex gerente del Metro de Quito. Ingeniero, buenos días. Están con nosotros el ingeniero César Arias y el arquitecto Silverio Durán. ¿Usted podría un poco decirnos cómo observa cuándo se podrá recibir el metro? ¿En qué estado está? Usted puede haber hecho algún seguimiento. Buenos días, bienvenido. ¿Se cortó la llamada? Creo que sí, hay algún problema de conexión. Hola. Ingeniero Arias, entonces, si se toma una decisión política y esa decisión política nos lleva a fijar una tarifa, a concesionar, se debería comenzar ya en la concesión. Una convocatoria durará su tiempo y no nos vaya a pasar lo que le pasa al tranvía de Cuenca, ¿no? Que se paralizó, que no puede funcionar, que ahí hay una inversión que está hecha. Sí. Los términos de referencia tienen que ser realizados por personas especializadas, ¿no? Hay ejemplos de concesiones, por ejemplo, del Metro de Río de Janeiro. En Brasil hay muchos expertos en este tema y hay que comenzar a elaborar esto. Una vez elaborado esto, habrá que sacar un concurso para que el concurso nos dé las mejores opciones para poder entregar la operación. Ahí se va a transparentar un poco cuánto va a costar la operación, ¿no es cierto? Hasta ahora podemos... En las propuestas se puede especular, pero Claro, solo es en las propuestas. en las propuestas ya podemos saber cuánto mismo es. Por otro lado, el otro tema que es importantísimo es la integración con el resto de las líneas de transporte de la ciudad de Quito. Y yo creo que hay que ir paso a paso. El primer paso que se debe realizar, en mi opinión, es integrar con los corredores del Trole, la Ecovía, el corredor central norte y el corredor suroccidental, integrando también transporte transversal, como ya se ha dicho muchas veces. Entonces, este sistema municipal, llamemos así, ¿no es cierto?, es más fácil de integrar que tratar de integrar desde una sola con el sistema convencional, que es un poco más complicado. Eso tendrá que ver con reordenar las rutas también. Exactamente. Entonces, en el tema de reordenamiento de rutas, mucho se habla de que hay que reordenar las rutas, si bien es cierto, los empresarios de transporte ven sus mejores opciones para tener dinero como empresarios, no es menos cierto que ellos también van donde está la demanda. Entonces, en muchos casos donde se ha tratado de reorganizar, como es el caso de Santiago de Chile, han habido problemas gravísimos. Inclusive han habido buses quemados, muertos, heridos, etcétera, porque a la gente le cambian el modo de vida diario que tiene. Entonces, en esto yo creo que hay que ir con prudencia y paso a paso. Lo primerito, diría yo, integrar los corredores. Segundo, yo creo que no hay que quitar los servicios,
sino lograr la mayor conectividad al metro. El metro va a servir a unas demandas importantísimas, como son, por ejemplo, la que mencionábamos, alguien que viene del norte y puede llegar a una estación del metro, puede ir a la Universidad Central, puede ir a la estación Quitumbe. Claro. Esa demanda de viajes va a ser satisfecha por el metro. Imagínense, el tema de la universidad también es importante. Sí. Todos los estudiantes del sur que puedan llegar hasta la estación del Recreo pueden llegar también a la Universidad Central. Entonces, estos itinerarios son muy favorecidos. Pero hay que fortalecer, el TROL está prácticamente en sus últimos años. Claro. La ecovía está con buses bastante deteriorados. Poco ecológicos. El corredor central norte, ya todos los buses están quedando dañados en la vía. El corredor suroccidental nunca se pudo poner con buses de mayor capacidad. Entonces hace falta una reingeniería del tema de transporte, de los corredores, de las conexiones transversales, que yo pienso que deben ser prioridad. Y sobre todo comenzar a verificar las conexiones que debe tener el metro. Por ejemplo, el corredor central norte no toca la estación de Labrador. Deberíamos hacer un esfuerzo para que de la Prensa tome el Amazonas y llegue a tocar la estación de Labrador. Es uno de los puntos. De tal manera que la gente tenga la posibilidad de conexión. El otro tema es del trole. El trole, veo que cerraron la estación de la IE. Y se pasó directamente a donde va a estar. Con una parada provisional ahí. A mí me parece que es un desperdicio, teniendo un área tan buena ahí y que está cerca de la parada Jipijapa, porque la parada Jipijapa del metro está ahí al lado de la Plaza de Toros. Sí. Entonces, se puede, por ejemplo, establecer un proyecto urbano, ¿no es cierto? Integrar peatonalmente esto con circuitos peatonales buenos de primera calidad, y hacer que el trole, que tiene sus alimentadores, pueda también alimentar en la Jipijapa al metro. El tema de la Marín es clamoroso. O sea, el tema de la Marín no se soluciona con el metro. No, el problema más grave de la ciudad de Quito, que es la Plaza Marín. Entonces hay que buscar una forma de integración. De lo que se escuchó, hay 5 estaciones de reserva del metro que no se construyeron, ¿no es cierto? Una de ellas es la de la Plaza del Teatro. Habría que ver que en vez de hacer la extensión al norte, se pueda construir la estación de la Plaza del Teatro, de tal manera de conseguir que la gente con circuitos peatonales pueda avanzar hasta la Plaza del Teatro y tomar el metro. Y a largo plazo hay que pensar en un sistema que una La Marín con la estación de la Magdalena y La Marín con la estación de la Alameda, de tal manera de que las personas que vienen del Valle de los Chillos o que llegan a La Marín puedan tener acceso al metro. Entonces, me parece que hay una serie de medidas y de cosas que hay que hacer con el metro para sacarle el mayor provecho a una inversión que ya está hecha, ¿no? Está hecha. Arquitecto Durán, usted diría... estas obras complementarias que adicionalmente van a tener una inversión alta, y si es que el costo no va a ser el que nos ayude a cubrir la operación, ¿para qué invertimos más? ¿Hay otras soluciones como ustedes sí lo habían advertido antes? Sí, es indudable y yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona César. El tema también se está perdiendo un potencial de demanda en la parte norte, como es el área de Calderón y Carapungo. Se habla de alrededor de 300,000 habitantes que necesitan diariamente transportarse. Entonces esa demanda podría haber sido cubierta tranquilamente, sea directamente con una línea una línea de extensión, digamos, que llegue hasta Calderón, quizá. Lo que dice, lógicamente, César, también es importante crear la condición en los sitios donde llegan gran cantidad de usuarios. Estamos hablando del Valle de los Chillos, tiene que hacer un recorrido de alrededor de 400 metros a pie para poder llegar hasta la estación de San Francisco. Lo dejan en la parte esta del viaducto de
de la 24 de mayo, y de ahí tiene que hacer un recorrido hasta poder llegar a la estación de San Francisco. Había otras soluciones, pero bueno, ya no vamos a quedarnos en eso, sino vamos a buscar soluciones. ¿Cómo vamos arreglando Claro, el tema? viendo dónde están los puntos mayores de demanda, allá debemos llegar, o sea, debemos hacer o dar las condiciones para que esto realmente se dé. Si es que nosotros vemos que está fallando, claro que esto también es importante ver ya el mecanismo, cómo se desarrolla después de que entre en funcionamiento, que eso a la final es un costo grave si no se ha planificado de una manera correcta. Lógicamente que todos estos ajustes vamos a tener que hacerlo en la posteridad, porque tendremos que ver cómo funciona, si la demanda aquí está baja y acá está alta, si es que es necesario por acá incrementar, extenderse, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos ya expuestos ahorita, ya que estamos esperando nada más que comience a funcionar. Se supone que en el próximo año ya empieza el funcionamiento directo del metro, y ahí vamos a ver la eficiencia o las deficiencias que también se tengan. Eso también viene apalancado por otros temas que hay que siempre estar presentes, que es la falta de planificación integral. Lo que se dijo, que hay que ver cómo se va a darle una mayor demanda hacia el metro, cómo se va a operar con el trole, cómo se va a cubrir con los otros alimentadores. Eso también es importante. Eso tendría que responder mejor el municipio, cómo lo tiene planificado y qué es lo que se va a esperar de esto. Le preguntemos al ingeniero Edgar Jácome, que está ahora sí en la línea, y ¿cómo usted espera que se termine el tema del metro? Usted estuvo ahí, y ¿en qué condiciones podríamos ya comenzar a operar como ciudad con el metro? Buenos días, señor ingeniero. Buenos días, Francisco. Un cordial saludo a usted y por supuesto al ingeniero Arias y al arquitecto Durán, que están en el programa. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, en realidad, como ya se ha mencionado, el proyecto está próximo a concluirse, aunque aún le faltan algunas tareas. En mi opinión personal, el metro estará listo, quizás ya listo para operar de aquí aproximadamente a un año. No es verdad que va a estar en diciembre, yo creo que va a estar mucho más. Entonces, de todas maneras, hay un tiempo todavía como para trabajar seriamente en el proceso de transición hacia la operación, que ya lo ha mencionado el ingeniero Arias. Es un problema complejo. Desafortunadamente se ha perdido mucho tiempo en este proceso y ahora estamos enfrentados casi como siempre a la emergencia y a resolver los problemas que se presentan de pronto. Debo decirles que nosotros en su oportunidad habíamos concebido un modelo de operación propia. Esa fue la determinación que tuvimos, más o menos similar a como lo hizo Panamá o lo hizo Santo Domingo, con asistencia técnica. Para eso inclusive preparamos gente, mandamos a hacer unas maestrías a personal técnico capacitado de la Politécnica, etcétera. Desafortunadamente todo ese personal que nosotros enviamos a la vuelta fue retirado de la empresa porque parece que no era el modelo que querían y se perdió todo ese proceso. Ahora estamos en el problema de transitar a la operación. No creo que el modelo sea concesional porque no hay nada que concesionar. El modelo que debe operar es un proceso de un contrato de operación y mantenimiento, eso es lo que toca, y ahí tenemos un problema de tiempo. Si ese contrato de operación y mantenimiento se hace vía licitación, va a llevar demasiado tiempo, al punto en que vamos a tener probablemente metro, pero no vamos a tener operador. Entonces habrá que buscar alternativas a eso, como quizás alianzas estratégicas u otro mecanismo que permita agilitar el proceso de selección de un operador. Eso por un lado. Por otro lado, coincido plenamente con el ingeniero Arias respecto del proceso de integración, que es uno de los puntos fundamentales. No olvidemos que nosotros lo que hicimos fue el diseño conceptual del sistema integrado de transporte, y quiero referirles también, para no olvidar,
que existe ya la normativa desde hace rato para la implementación de estos sistemas. Concretamente me quiero referir a la ordenanza 194 que fue sancionada en marzo, concretamente el 13 de marzo de 2012. Esta ordenanza establece el régimen jurídico del sistema metropolitano de transporte de pasajeros. Ahí están, incluso define la ordenanza los 3 subsistemas fundamentales que ya los ha referido el ingeniero Arias. Un subsistema es el Metrobús Q, es decir, todos los sistemas BRT, todos los sistemas que tienen corredores exclusivos, tipo trole, metrovía, etcétera, todo lo que es el Metrobús. Luego el otro subsistema es del metro como tal, y sus líneas futuras, y el tercer subsistema es del sistema convencional. Entonces se trata de integrar físicamente de manera que se estructure una red de transporte público. Claro, como bien dice el ingeniero Arias, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Esto ya debía haberse hecho desde hace rato, pero desafortunadamente hemos pasado 5 años sin hacer nada al respecto, porque ya pudimos haber trabajado, por ejemplo, en definir los ejes transversales, en estructurar algunas alternativas respecto al proceso de implementación de la integración física, porque la integración tiene que ser tanto física como tarifaria. Y cuando me refiero a la integración tarifaria, bueno, la integración, lo ha mencionado claramente el ingeniero Arias, cuando me refiero a la integración tarifaria, me refiero a todo el conjunto de elementos, porque eso comprende la política tarifaria, la definición de las tarifas, la definición de los mecanismos de recaudación, manejo, distribución, control de las tarifas y de los recursos del sistema, recursos económicos del sistema. Y a los efectos hay una otra ordenanza que también ya está expedida en 2017, que es la ordenanza 185, me parece, sí. Es la 185, y esa ordenanza ya establece con claridad, ¿no es cierto?, los mecanismos para la implementación de los sistemas, les llaman así, sistemas inteligentes de transporte, dentro del sistema metropolitano de transporte público, y tiene que ver con sistemas de recaudo, que recordemos que el señor exalcalde Rodas retiró del proceso de contratación del Metro de Quito todos los sistemas de recaudo, que no solamente quedaron para el Metro de Quito, sino que también contemplaban los sistemas de recaudo para el metro, integrados. Para el metro integral. Eso retiró, y nos hemos quedado sin nada. Hasta el día de hoy no hay absolutamente nada respecto a ese proceso. Entonces es un gran desafío para la nueva administración municipal llevar adelante el sistema integrado de transporte de recaudo, que tiene que ver con, como digo, con la ordenanza 185. Entonces esos son los grandes desafíos que tenemos por delante, producto, pues sin duda alguna, pues de cierta olvido, dejadez o inoperancia, pues como quieren llamarlo, de los últimos años, que desafortunadamente le han metido ahora al nuevo alcalde una suerte de embudo para tratar de salir de estas emergencias. Esto es lo que podría contribuir. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya estaremos convocándole para conversar acá en los estudios también. Ingeniero Arias, en esta última etapa, entonces, vea cómo están. Lo que estamos diciendo, algo está faltando y no hemos logrado, digamos, plantear, y al nuevo alcalde le toca enfrentar esto. ¿Por dónde usted recomendaría que comencemos? ¿A planificar la concesión? ¿A estudiar? Dice que no estaba pensado en un sistema de concesión, sino de administración directa, el ingeniero Jacome. ¿Por dónde vamos? A ver, yo creo que hay un tema técnico de por medio, ¿no? Entonces, claro que con voluntad se puede hacer muchas cosas, pero hay un tema técnico que hay que considerarlo. Yo creo que el Metro de Quito no va a poder operar sin asistencia internacional. Ya. Me parece que ya sea a través de empresas a quienes se les haga un contrato de operación, una concesión, o a través de aliados estratégicos, se necesita un know-how. O sea, esta es una hoja de ruta. Claro, y una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta, se necesita una planificación estratégica para ver qué se acomete primero, qué se acomete después, qué se acomete a qué tiempo. Y entonces hay muchísimas cosas que hay que resolver. La primera es la operación del metro. Claro. La segunda es el tema tarifario.
El tema tarifario, yo creo que si bien la gente gasta mucho dinero ahora en el transporte informal, como habíamos comentado, hay mucho taxi y muchas furgonetas que hacen servicios informales y que están cobrando más, ¿no? Pero también hay una gran cantidad de personas, especialmente los estratos bajos, que no pueden pagar. Sí. Entonces hay que ver cómo está estratificada estas compensaciones. El tema aquí es que vamos a tener que tratar de conseguir el mayor número de pasajeros para el metro, de tal manera de que le ayude a sostenerse. Segundo, a mí me parece que no puede cobrarse más allá de unos 50 centavos, ¿no es cierto? En un principio estaba previsto de que todo el mundo, use o no use el metro, cobre 45 centavos. Eso es gravísimo para la ciudad porque se sube el precio a las personas que no están usando el servicio. Vamos a ver que entre el 10 y el 15% apenas van a ir al metro. El 85% va a estar en los buses. Y entonces, en mi opinión, no es justo que se le suba a ese 85% el precio del pasaje porque hay que subsidiar al metro. Entonces, hay que realmente focalizar el tema de con quiénes utilizan el servicio. Hay que ver quiénes están utilizando los otros corredores, como habíamos dicho, e integrarlos tarifariamente, viendo cómo se va a hacer con los transbordos. La gente aquí en Quito está acostumbrada a la tarifa plana, es decir, entra usted en el trole y paga una vez y se olvida. ¿No es cierto? Acá se está hablando de que hay que hacer con transbordos. Todas estas cosas influyen en el comportamiento de las personas del usuario. Fíjese culturalmente que en Guayaquil tienen que ir aprendiendo. Hay que ir aprendiendo y hay que ver las posibilidades de la gente. Claro. En Guayaquil el sistema Metrovía tiene un sistema de tarjeta inteligente, ¿no es cierto? Y ya nadie sube a la Metrovía sin que no tenga la tarjeta. Entonces hay estos sitios de recarga. Y yo me he parado a observar cuánto recarga la gente. El 50% de las personas recargan un pasaje. O sea, estos temas en el primer mundo no se discuten porque en el primer mundo la gente tiene más dinero, compra 20, pone 50 euros, y $50 y no tiene problemas y tiene para todo el mes. Pero acá en nuestro medio hay personas que no tienen trabajo. Hay personas que a veces no tienen el dinero para irse a una entrevista de trabajo. Entonces, y a veces consiguen el pasaje en el otro extremo. Entonces, 50% de la gente, como le digo en Guayaquil, recarga unos $3, $4, $5, pero hay otras personas que solamente recargan por un viaje. Entonces, estos temas son muy propios nuestros y tenemos que tomarlos en cuenta a la hora de poner cierto tipo de tarifas, a la hora de focalizar el subsidio, porque a lo mejor vamos a tener que, si es que el valor es alto, se va a tener que focalizar el subsidio y eso se lo puede hacer solamente con sistemas electrónicos. Hay que ver qué pasa con el trole. Hay una cantidad de inversiones que se va a tener que hacer porque hay que recuperar los corredores. Los corredores fueron inaugurados en hasta los años 2000 más o menos, pero de ahí han venido en picada, ¿no? Ya se han acabado sus vidas útiles, hay que reemplazar todo. La empresa de pasajeros parece que tiene un número muy grande de funcionarios, ¿no es cierto?, que también consumen recursos, ¿no es cierto? Las empresas municipales normalmente no son de las más eficientes alrededor del mundo, no aquí en Quito, ¿no?, sino en todas partes del mundo, en Lima, en Bogotá, en Quebrado, ¿no es cierto? Entonces, más bien se trata de ir hacia los privados para que se tengan los números totalmente transparentes, claros y se sepa cuánto es el costo. O sea, la concesión sería una alternativa más rígida, parecería, pero más real. Más transparente, yo diría más transparente, porque ahí vamos a ver exactamente cuánto cuesta y de dónde vamos a sacar el dinero para poder operar el sistema. Y una cosita adicional, por ejemplo, a propósito de extender la línea de metro, los sistemas de metro son carísimos. O sea, buenos sistemas, sí, pero son muy caros. Ahora tiene la municipalidad los estudios definitivos para el corredor desde Labrador a Carapungo con la extensión del trole. Yo creo que esa sería una obra prioritaria. Podría hacerse un trole eléctrico nuevamente. Nuevamente, porque ahora ya hay que ir a lo eléctrico por el tema del cambio climático. Entonces, llega
directamente a la zona de Calderón y Carapungo y llega por otra vía que no es la de carretas actual, sino que baja directamente a encontrarse prácticamente con la extensión de la Simón Bolívar. Entonces, ese proyecto está diseñado, ya está a nivel definitivo. Y el señor ¿Hay un tema definitivo del estudio ese? Sí, está Sí, estudiado a nivel sí. definitivo el proyecto, ya con todos los planos de ingeniería, etcétera. Y eso podrá costar unos $80 millones en lugar de los 400 que se trata de hacer con la extensión del metro. Entonces yo creo, y además porque esto hay que hacerlo en función de la demanda. Ya. Por ahí no hay más de 5,000 pasajeros hora dirección. Un metro tiene una capacidad de hasta 70,000 pasajeros. Entonces, hagamos las cosas razonablemente de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a la demanda, y podemos ir caminando. Pero el tema de la estructuración del sistema de operación, el tema de las tarifas son prioritarios, y yo diría estos temas adicionales para conseguir mayor demanda para el metro. Arquitecto Durán, ¿la Cámara estará dispuesta un poco a ayudar en este tema, no solo en la discusión, sino en un planteamiento, como nos acaba de decir el ingeniero Arias? Oigan, ya hay un estudio, se puede planificar de mejor manera. ¿Cómo respaldar a una administración que ya está? Nos acaba de decir el ingeniero Jacome que no será en diciembre la entrega, que él piensa que será un año por lo menos, o sea, estamos hablando de junio del próximo año. ¿Qué puede aportar el sector privado y la Cámara en general para desarrollar esto? Bueno, nosotros desde hace muchísimo tiempo atrás hemos estado dando el aporte, igual César ha estado incluido dentro de ese aporte que siempre dio la Cámara. Nosotros aportamos inclusive por otro socio de la Cámara un trazado un poco diferente al que se lo tiene actualmente. Este trazado también iba, lógicamente, con algunas consideraciones, desde Quitumbe hasta Calderón, y se podía conseguir con el mismo costo de operación. Había unas condiciones especiales, por ejemplo, el hecho de que la parada, digamos, o la terminal de Quitumbe hasta el Recreo vaya sobre superficie. Eso le iba a abaratar muchísimo al costo. Entre 80 y 400. Sí, pero era en el otro extremo, ¿no es cierto? Otro extremo en el sur. Pero igual acá también puede hacerse consideraciones así, pero hay estudios, porque esto realmente se debe hacer con una planificación. Para eso son los estudios, para eso son las definiciones, que también implican en la parte económica. Si estamos hablando de la fijación de un costo de pasaje, hay que hacerlo lógicamente y entendemos que lo están haciendo en base a un estudio. Porque el alcalde dijo que será lo que cueste. Es que tiene que ser así, no es que las decisiones no tienen que ser políticas, sino técnicas. Entonces, en eso tienen que basarse, y tenemos que basarnos todos. Por eso la Cámara siempre le ha dicho al nuevo alcalde, como lo hicimos con el anterior, que poco o nada se dejó ayudar, al nuevo alcalde le hemos dicho que las puertas de nuestra institución están abiertas para todo el apoyo técnico que él lo requiera. Hay muchos socios, empresas, personas naturales que están dedicados al tema que tienen el conocimiento, que tienen la expertise necesaria para poder aportar. Lamentablemente se escuchó que cuando se quiso o se envió a personas que se preparen simplemente para poder apoyar en esto, le hicieron a un lado. Entonces eso es lamentable escuchar. Es un gasto también. Pues, claro, es una inversión que no ha tenido futuro. Entonces, si hay la posibilidad de hacerlo con nosotros, o no necesariamente solo con un tipo de personas que están dentro de nuestra institución, hay muchos en el sector privado que pueden aportar. Pero ¿estarán en el sector privado, digamos, preparados para hacer, por ejemplo, una inversión, para ser ellos los ejecutores de lo que hay que hacer alrededor del metro? Y eso lo hemos dicho desde hace tiempo también, porque en el sector privado está la liquidez, donde los inversionistas lo único que requieren es que se les dé las facilidades.
hemos hablado con el señor presidente de la República para que al inversionista, ¿cómo se lo hace? Bueno, no tenemos que viajar mucho, aquí en los países vecinos nada más. Ver cómo le tratan a un inversionista es algo fabuloso, porque eso le permite realmente al inversionista, con todo la seguridad, ir, invertir, tener su utilidad y seguir invirtiendo, o sea, generando actividad dentro del sector de la construcción, que eso ayuda muchísimo a la economía de cualquier país. Eso tiene conocimiento el señor presidente de la República y algunos otros funcionarios con los que hemos hablado. ¿Y prefectos nuevos? Lógicamente que hay que hacer esto ya de un tema más nacional. Para que todos apoyemos y aportemos para que las cosas se den. Si el Estado no tiene liquidez, pues busquemos dónde está la liquidez y apoyemos y aportemos para que eso se dé. Es necesario que el país ya salga de este estancamiento que tiene. Hay una paralización económica. Según los expertos, vienen días muy difíciles. Este año mismo no se tiene una condición económica para que el país siga, digamos, que se estabilice. Hay pronósticos que vamos a tener para el próximo año un año realmente dura, ¿no? Duro. Pero eso, ¿por qué no se toman las decisiones adecuadas? Porque no se hacen como se deben hacer, pues no es cuestión de inventarnos, sino simplemente de mirar a los costados para saber qué es lo que se debe hacer y nosotros poderlo hacer de una manera eficiente. Para terminar, ingeniero Arias, ¿no ha sido convocado usted en esta apertura del actual alcalde de convocar a los mejores ciudadanos y eso, para discutir, para plantear las cosas y iniciar con algo que ya está hecho? Sí, yo tuve la oportunidad de hablar con el concejal Santiago Guarderas, y el vicealcalde. Sí, y sí le he ofrecido yo mi poca o modesta ayuda que pueda dar a lo que ellos necesiten. O sea, obviamente yo no podría ir como funcionario municipal ya porque ya estamos en una edad en que se necesitan en esos cargos un esfuerzo enorme. Pero sí yo podría colaborar con. Pero en vez de ir a Bolivia, ¿no le parece que la altura de Quito es mejor? Sí, sin duda. Y La Paz está más alto. Sí, La Paz está más alto. Entonces, aquí hay más oxígeno. Pero usted ha ofrecido ayudar. Sí, yo he ofrecido y con muchísimo gusto. Esta es la ciudad en que uno vive, a la que uno quiere, en donde están nuestros hijos. Entonces es importantísimo, por eso es que yo le reiteré a Santiago de que yo estaría a las órdenes del momento en que ellos requieran de mi concurso, yo con muchísimo gusto, igual que lo manifiesta Silverio. Y claro, la tarea es enorme, es grande, pero también tiene que ser positiva, o sea, porque de cualquier manera estos sistemas de transporte ya son del primer mundo, ¿no es cierto? Que son costosos y que van a necesitar subsidio, porque eso es... en eso usted está muy claro, ¿no? Sí, no se puede. de... El único sistema que se paga por sí solo son los buses o los troles, o sea, pero ya sistemas de este tipo son sistemas muy caros. Imagínese que el metro cuesta alrededor de 2.200 millones. Y el otro día veía que todo el producto de la mina esta de Fruta del Norte, me parece, va a dar 1.200 millones. O sea, todo el producto de la minería ya en esta Fruta del Norte no avanza, no alcanza para pagar el metro. El proyecto Coca-Cola Sinclair primer mundo igual, querían. ¿no? Sí, ahí está. Hay que pagar. Sí, hay que pagar. Bueno, pero en cambio lo que nos decía el señor arquitecto Durán es, si se toman los temas, tienen que ser transparentes y lo legal. Eso significa que lo político, estas otras consideraciones son más duras. A ver, en el tema de tarifas, hay lo que se llama la política tarifaria. O sea, ¿a quién hago que pague el servicio? ¿No es cierto? Alguien política tiene que subsidiar y de alguna manera. Claro, si yo quiero que todo lo pague el usuario, obviamente las tarifas son altas.
Pero en estos sistemas que ya son tan caros, el Estado o los municipios asumen una parte para aliviar el tema de la tarifa al usuario. Entonces, si usted va a Francia, por ejemplo, sí se cobran en los impuestos prediales el tema de transporte, porque hay un gran subsidio. En el caso de Madrid, usted tiene el Consejo de Transporte de Madrid, que pone alrededor de 1.000 millones de euros cada año solamente para subsidiar al metro, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que en América Latina nosotros nos inventamos estos corredores como los del trole, Claro. Porque tratamos Estamos de más hacer cercanos algo a la similar realidad. al metro, es decir, que la gente pague antes de entrar, que la gente para abordar el bus esté al mismo nivel, ¿no es cierto? De que el bus vaya por un carril exclusivo para que no se detenga. Todas esas características son las que tiene el metro, ¿no es cierto? Entonces se trató de hacer esto en superficie porque era más barato y porque hay muchos líderes políticos financiar. Que dicen, oye, yo quiero un sistema de transporte que la gente pueda pagar. Claro. No puedo hacer un sistema de transporte que la gente no pueda pagar, porque si no distraigo los recursos de otras necesidades para poder pagar la necesidad de transporte. Entonces, este es el desafío de nuestros mandatarios, ¿no? De que traten de utilizar de la mejor manera los recursos públicos. Y que brinden los porque servicios. no es que porque me gusta o porque me place o porque es más bonito, yo me embarco en un proyecto de esta naturaleza o porque tienen en Europa, porque yo quiero ser europeo ya, sino que cómo distribuyo esos escasos recursos que tengo en bien de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, cómo vivimos nuestra realidad. Así es. Así es, sí. Yo quiero agradecer al señor ingeniero César Arias, al arquitecto Silverio Durán y el contacto que tuvimos con el ingeniero Edgar Jácome. Muchísimas gracias. Les estaremos convocando ya no solo por el metro, sino por otros temas de la ciudadanía. Nos estamos encontrando el día de mañana. Muchísimas gracias. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a una política expansiva voces de la verdad. dedicados a la sobrevivencia. Eso dijo. Formar a la clase política. En